Hola, en este video quiero compartirles las soluciones a los retos de esta semana. Para los que no sepan, tenemos un servidor en Discord donde básicamente cada semana compartimos como 3 retos de programación. Si quieren unirse, pues pueden hacerlo mediante el link que está en la descripción. Van a tener acceso al club y también a los retos que compartimos cada semana. Entonces, esta semana, pues básicamente tenemos los siguientes 3 retos. El primero consiste en que nos dan un arreglo de n enteros positivos y debemos determinar si es posible reordenar los elementos del arreglo para que quede estrictamente creciente. Entonces, por ejemplo, si nos dan 1, 1, 1, 1, la respuesta en este caso sería no. Y si nos dan algo como 8, 7, 1, 3, 4, el resultado en este caso sería yes. Y se puede ordenar como 1, 3, 4, 7, 8 y pues quedaría estrictamente ordenado. Entonces, este reto realmente no es tan difícil. Cuando uno se pone como a rayar los casos, uno se puede dar cuenta de que cualquier arreglo como que se puede ordenar de tal forma que sea creciente siempre y cuando no hayan elementos repetidos. Es decir, que este reto pues, se puede resolver simplemente diciendo si hay como elementos repetidos o no en el arreglo y pues con eso resolver el reto. Entonces, acá pues basta con tomar el template que está en el Notion y luego pues escribir un código que precisamente nos ayude a saber si hay como un elemento repetido en un arreglo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues algo tan simple como for x en numbers, iterar por cada uno de los elementos que está en la lista de números y preguntar si la cantidad de veces que aparece ese número x en mi lista de números numbers es mayor que uno. Si eso sucede, significa que hay más de un elemento de este tipo, significa que está repetido, significa que no puedo ordenarlo de tal forma que sea estrictamente creciente. En caso contrario, cuando termine el ciclo, pues entonces yo puedo decir que sí, que todos son elementos únicos y pues que va a funcionar. Entonces acá basta con venir a Codeforces, seleccionar el reto, pegar y pues acá vemos que nos dio acepte. Es decir, que nuestra idea es correcta. Ya llevamos el primer reto de la semana. Ahora sí paso al segundo reto, pues este es un poquito más complejo porque implica pensarlo y también saber cómo implementarlo. Entonces, el reto consiste en lo siguiente. Te dan un arreglo de números y yo puedo hacer como la siguiente operación, máximo una sola vez. Coger un segmento continuo del arreglo y cambiar todos los números de ese segmento por un mismo valor, el que nosotros queramos. El costo de la operación es igual a la cantidad de elementos que modifiqué y mi objetivo es hacer que todo el arreglo termine siendo el mismo número, gastando la menor cantidad posible de, pues, como de esta operación. Entonces, al final debo imprimir el costo mínimo para poder lograr esto. Entonces, acá nos dan un ejemplo. Digamos que si tenemos un arreglo como 1, 2, 3, 4, 5, 1, pues acá la respuesta podría ser 4 porque debo modificar estos 4 elementos. Estos 4 elementos los puedo volver 1 y como el primero es 1 y el último es 1, pues podría ser todo el arreglo igual a unos. Entonces solamente me cuesta 4 pues la operación. Otro ejemplo podría ser si me dan este caso de acá, por ejemplo, una 9929255553. El resultado en este caso sería 7 porque lo que me conviene es tomar estos 7 elementos y volverlos un 9 y hacer que todo el arreglo sea igual a 9. Entonces, para resolver este reto, pues podríamos como acá tratar de rayar como algunos casos y básicamente pues nos vamos a dar cuenta de que como queremos minimizar el segmento que vamos a modificar, entonces nos conviene como ahorrar lo mayor posible. Entonces, nos podemos dar cuenta también de que el segmento que yo voy a modificar, digamos que si yo voy a modificar un pedazo, por ejemplo este, pues sí o sí debo hacerlo igual a un número. Entonces acá me conviene hacer todo esto igual a 9, pero entonces si se fijan, se debe cumplir que tanto el inicio como el final deben ser como del mismo tipo del número que yo elegí. Si no es del mismo tipo, significa que
no puedo como tomar ese segmento porque pues me van a quedar números pues sin que queden iguales. Entonces, después de esta observación, pues uno lo que puede llegar a concluir es que hay como que tres tipos de casos. Entonces, el primer caso, que sería como el ideal, sería que inicialmente todo el arreglo ya es igual. En ese caso, pues no hay que hacer nada, todo el arreglo ya tiene como el mismo elemento igual y ahí no hay que hacer nada. En caso contrario, significa que sí debemos hacer una modificación en el arreglo y pues toca pensar como en el siguiente caso. Entonces vamos a suponer que tenemos un arreglo que inicia con un número A, por ejemplo, y supongamos que termina con un número B. Digamos que no me importa qué hay en el centro, pero yo sé que empieza con un número A y que termina con un número B. Yo puedo demostrar que si este es el caso, pues sí o sí me conviene tomar como un sufijo y hacer que todo ese sufijo sea igual a el número que está en la parte de la izquierda. O la otra opción es que yo tome un prefijo, por ejemplo, algo como esto, y hacer ese prefijo igual a el elemento que está en la derecha. Entonces, acá uno tiene que decidir como cuál es mejor, tomar un prefijo o tomar un sufijo. Y pues básicamente como queremos minimizar la cantidad de elementos que voy a tomar en mi segmento, eso significa que me conviene maximizar la cantidad de elementos que voy a excluir. Acá lo que yo tendría que hacer es contar como cuántas A's hay a la izquierda, contar cuántas B's hay a la derecha y básicamente tomar como el máximo de los dos, porque yo sé que tomando el mayor de los dos, pues voy a minimizar la cantidad de operaciones. Entonces, este caso ya sabemos cómo resolverlo y pues hay un último caso que es qué pasa si el elemento que está al principio es un número A cualquiera, pero es el mismo número que está al final. Entonces, para este caso, vean que lo que nos conviene sí sería tomar como un segmento que esté como en la mitad. Y lo que nos conviene sería tomar como el segmento desde donde termina el primer conjunto de As hasta donde empieza el segundo conjunto de números As. Acá lo que podemos hacer para resolver entonces este reto es venir, copiarnos en el template que está en Notion y podemos programar lo siguiente. Entonces vean que nuestra idea se basa en que primero vamos a encontrar como la longitud de el primer como prefijo de este segmento. Entonces como que lo que podemos hacer es como que con un puntero, por así decirlo, tratar de encontrar como la primera posición en donde ya los elementos dejan de ser igual al primer elemento. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues podríamos hacer lo siguiente, podríamos como definir incluso como una función que se llame como la longitud de un prefijo al cual yo simplemente le paso como una lista de enteros y pues esta cosa me devuelve un entero que es básicamente la longitud más larga del prefijo. Entonces, ¿cómo podría implementar esto? Pues podría ser algo tan simple como for in range de la longitud de numbers y preguntar si numbers en la posición i ya es diferente a lo que hay en la posición 0, significa que en ese punto fue cuando paré de encontrar al mismo elemento que está en la primera posición, entonces puedo devolver ahí, porque es como si yo tuviera este puntero que dice como, hey, este es diferente al primero, no, no es diferente, entonces siga. Este es diferente, no, entonces siga. Y cuando llegue a uno que es diferente al primero, pues entonces para y me dice la longitud de ese segmento. Al finalizar, si termina el ciclo y ningún elemento es diferente al primero, entonces pues la longitud del prefijo podríamos decir que es la longitud de la regla. Y ya. Acá en nuestra función solve lo que podríamos hacer es como usar esa función para hallar justamente como la longitud de nuestra lista de números y acá podríamos decir lo siguiente, como que si la longitud del prefijo es igual a la longitud de los números, pues sería el primer caso que hablábamos antes y era como que todos los elementos son iguales, o sea que ahí ya no, pues no tengo que hacer nada. Entonces ahí directamente podría devolver cero. Entonces ese caso ya está resuelto. Ahora, el otro caso sería como, bueno, que el primero y el último son diferentes. Pero entonces para eso, pues voy a necesitar contar cuántos elementos
hay de derecha a izquierda, pues que sean iguales al último. Entonces, acá vean que lo que yo podría hacer es como definir una variable counter de sufijos, como para que me diga cuál es el tamaño de ese sufijo. Pero podría reutilizar mi función de prefix length, solamente que en lugar de mandarle numbers, le voy a mandar numbers reversado. Entonces vean que el sufijo de ese arreglo en realidad es el prefijo del arreglo cuando yo lo volteo. O sea que yo puedo como hacer este truco para básicamente como que reutilizar la función y solamente es como enviarle el arreglo volteado y ya. Acá lo último que me tocaría considerar es como, bueno, los dos casos que hablábamos ahora, como que si numbers en la posición cero es igual a numbers en la posición -1, es decir, al último de nuestro arreglo, significa que tenemos este caso de acá. Como ambos elementos son iguales, pues me conviene tomar a ambos extremos y simplemente como cambiar la parte que está en la mitad. ¿Y qué tamaño tiene esa parte? Pues básicamente la longitud de numbers menos, pues quitándole lo que hay de prefijo y lo que hay de sufijo. Y el segundo caso, pues ya sería como que ambos son diferentes, es decir, lo que hay al principio es diferente a lo que hay al final, y pues lo que podría hacer ahí sería algo tan simple como la longitud de numbers menos lo mejor de quitar eh, lo que hay a la izquierda o quitar lo que hay a la derecha. Si yo ejecutara este código, pues vamos a ver que funciona bien porque no saltó error y pues podría como irme a Codeforces y vamos a enviar este reto. Entonces acá, pues si lo ven, nos dio accepted el código, es decir que está correcta la idea. Y ahora para finalizar tenemos el último reto que se llama Interesting Drink. Básicamente es un reto en el que nos dan una lista de precios de diferentes tiendas de un producto en particular, que es una bebida. Y lo que nos dicen es que hay como que un chico que quiere como comprar varias bebidas y él tiene como un budget, que es como una cantidad de dinero. Entonces, básicamente es como simular para cada budget cuántas bebidas puede comprar como que este chico. Entonces, por ejemplo, para este caso, si nos dan como que en la primera tienda la bebida vale 3, en la segunda vale 10, en la tercera vale 8, 6 y 11. Nos preguntan como, hey, si el chico tiene un budget de uno, ¿cuántas bebidas puede comprar? Entonces, es tan simple como saber cuántos elementos son menores o iguales a uno en el arreglo de arriba. Lo mismo para cada uno de los budgets. Entonces, por ejemplo, para uno, pues sería cero porque no hay nadie menor o igual a uno. Entonces, acá daría cero. Para el 10 daría 4 porque hay 4 elementos menores o iguales a 10, que sería 3, 10, 8 y 6. Estos 4 elementos son menores o iguales al 10, es decir, que esto da un 4. Para el 3 sería 1 porque solamente hay un elemento. Y para el 11 pues sería 5 porque pues todos son menores o iguales al 11. Entonces, resolver este reto realmente no tiene como mucha ciencia, como que uno podría directamente venir a intentar programarlo porque pues es tan simple como tener como un arreglo de respuestas en donde voy a ir como acumulando todas las respuestas que debo devolver. Y para cada uno de los budgets, digamos que for budget in budgets, entonces lo que debo hacer es preguntar como cuántos elementos son menores o iguales a budget dentro del arreglo price. Entonces, pues hay varias formas de hacer esto, pues podría simplemente con un contador igual a cero iterar por cada uno de los precios que están en price y si price es menor o igual a prices, entonces counter incrementa 1. Al finalizar el ciclo anidado, entonces answer.append counter y devuelvo answer. Entonces si le doy en run, bueno, me marca un error. Bueno, acá en realidad el error es que price es menor o igual a budget. Es decir, la lógica es, si el precio de la bebida es menor o igual al budget que tengo, entonces significa que sí lo puedo contar, entonces acá lo cuento. Vean que este código pues no me marca errores, es decir que el caso de prueba sí me pasó, pero vamos a observar lo siguiente.
Si yo envío este código a Codeforces, vamos a observar que todo se demora demasiado tiempo. Entonces, si yo refresco, vean que me da time limit, etc. Y es porque este código se está demorando demasiado tiempo. Entonces, este reto en realidad es muy simple de entender, pero pues acá hay que pensar cómo optimizar este código. Para esto hay un algoritmo que es como muy conocido que se llama la búsqueda binaria. Entonces, búsqueda binaria es básicamente como un algoritmo que nos permite saber cómo cuántos elementos son menores o iguales a un elemento en un arreglo ordenado. La búsqueda binaria tiene muchas aplicaciones, tengo de hecho algunos videos en mi canal hablando de esto, pero en este caso pues simplemente voy a eh, aplicar la búsqueda binaria en este código. Entonces, para esto, pues lo único que hay que hacer es que en mi arreglo de precios, primero debo ordenarlo. Entonces, puedo decir algo como que prices es igual a sorted de prices. Entonces acá pues, prices ya está ordenado. Esto es muy importante para que la búsqueda binaria pueda funcionar. Acá lo único que hay que modificar entonces es que cuando yo haga el segundo ciclo anidado, pues en lugar de hacer como un ciclo que itere uno a uno por todos los elementos preguntando quiénes son menores o iguales, pues puedo utilizar este algoritmo de la búsqueda binaria. Entonces en Python pues la implementación se hace con esta librería de BISEC. BISEC básicamente nos dice como cuántos elementos son menores o iguales a un elemento que yo le doy. Entonces, primero le paso como el arreglo de precios ya ordenado y le paso como el elemento que quiero como saber. Entonces, como cuántos elementos dentro de mi arreglo prices son menores o iguales a budget. Él internamente pues ya utiliza como la búsqueda binaria para hallar la respuesta. Entonces acá diría que counter es igual a esto y pues el resto de la lógica sigue igual. Y pues vean que si yo ejecuto este código sigue funcionando. Los casos de prueba siguen pasando, pero ahora si yo envío el código a la plataforma de Codeforces, vamos a ver que este código es muchísimo más rápido. Entonces vean que ya va en el test 26 y ya pasó la prueba. Vean que la diferencia es de 296 milisegundos, el anterior era 2000 milisegundos y pues es básicamente un algoritmo que es muy lento, este es mucho más rápido gracias a la búsqueda binaria y es como un caso para que lo vean cómo usar. Estos son los tres retos de la semana. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que pueden unirse al club de Discord. Recuerden suscribirse, darle me gusta si les gusta este contenido y nos vemos luego.